Amén. Ahí estamos bien. Muy bien, familia, pues me da mucho gusto verlos, gloria a Dios. Amén. Y vamos a estar aquí esta semana, 29 y septiembre 5. Y después tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro hermano William. Amén, gloria a Dios. Que van a ser los domingos, 2 domingos posteriores de septiembre. Y en este periodo de transición, mis hermanos, todavía estoy aquí presente. Amén. No, es parte de lo que los ancianos, el hermano Ben Pickett, me ha pedido que haga. Amén. Entonces, en este periodo de transición me van a estar viendo aquí. Amén. No me desprecien, amén. No me vean así como un bicho raro. Amén. No, sigo siendo líder en la iglesia. Amén. Sí, sigo, amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Así que juntos, de la mano del liderazgo de la iglesia, porque no somos un grupo silvestre. Amén. No somos una hierbita que creció por ahí. Estamos bajo la umbrella, bajo el liderazgo de nuestros ancianos, de nuestro líder ejecutivo, hermano Ben Pickett. O sea, no estamos aquí así como que yo me aparezco aquí para levantar la mano y decir algo. Hay toda una organización y gloria a Dios. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Amén. Entonces me van a estar viendo. Amén, me van a estar viendo. Yo voy a seguir con mi misión a la cual Dios me ha llevado, a la cual mi esposa en su tiempo y en su momento se unirá. Amén. Y aún después de que haya aquí un pastor tiempo completo, voy a seguir viniendo a verlos. Amén, gloria a Dios. Yo sé que esto les hace felices, les alegra en lo profundo del corazón. Amén, amén. Así que entonces vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, a Romanos capítulo número 14, y le doy gracias al grupo de tecnología, amén, a todos ellos, sin excepción, a nuestra hermana Rafaela, amén, que colabora, amén, y puso en orden todas estas citas bíblicas. Romanos capítulo número 14, verso 17. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Va a haber muchas citas bíblicas esta mañana. Así que yo sé que ahorita pues la tecnología nos permite grabar y volver a escucharlo. Amén. Pero escuchamos, hacemos notas y repasamos y se nos queda mejor en la mente. Es un tema de gran importancia que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Muy posiblemente esta semana, la próxima y hasta el 5, porque es demasiado material. Amén. Pero sé que va a ser de gran bendición. El título de esta miniserie, si queremos llamarle así, es El Reino de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos 14, 17. Dice, porque el reino, ¿de quién? ¿El reino de Isaac González? Oh, no. ¿El reino de Everardo Benítez? ¿El reino de William Bernal? ¿El reino de Julio Loza? No. ¿El reino de la hermana Dalila? No. Dice el reino de Dios. Amén. Vamos a darle un aplauso a papá Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque el reino, mis hermanos, el reino que somos nosotros, amén, que somos los súbditos de ese rey, amén, no hacemos lo que queremos, sino que hacemos lo que Dios quiere que hagamos. El tema es el reino de Dios. El reino de Dios. Y en este reino, mis hermanos, en este reino es un reino propiedad privada. Amén.
un reino que tiene un propietario. Y ese propietario es nuestro Dios soberano, es el reino de Dios. Y veremos nosotros a través de estas citas bíblicas, porque dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Este reino es justicia, es paz y es gozo. Amén. Entonces, hermoso todo el capítulo 14 de Romanos, que va de la mano con el capítulo 15. Y voy a adentrarme en esta miniserie hablando de 5 puntos relacionados al reino. Pero les prometo que si Dios nos da vida, para septiembre 5, el domingo 5 de septiembre, estaremos finalizando la serie hablando del contexto de Romanos capítulo 14 y 15. Amén. Entonces, el primer comentario que tengo yo que hacerles, que allá en la eternidad, en los pasillos de la eternidad, amén, Dios diseñó, Dios planeó su reino, el reino de Dios. No se levantó papá Dios un día rascándose la cabeza así como, ¿qué haré hoy? ¿Qué haré hoy? Como a veces nos pasa a nosotros. Amén. Así como aburrido, así como que si no tenía algo que hacer ese día y dice, bueno, ¿qué haré hoy? ¿Qué se me ocurre hacer hoy? ¿Qué se me ocurre? Ah, pues ya sé. Se me hace que voy a establecer un reino. A ver qué sucede con eso. No, el reino de Dios no es un reino de accidente, ni improvisado, ni accidental. El reino de Dios. El reino de Dios, permíteme decirte que es la iglesia. Ese es el reino de Dios. Porque la iglesia es donde Cristo reina. Y tú y yo somos súbditos, es una palabra que se oye nice, que se oye bonito, somos súbditos. Y hay otra palabra que significa lo mismo que súbdito, somos esclavos de ese rey que es nuestro Señor Jesús. Había 2 palabras para referirse a los esclavos en griego: doulos, que era un esclavo voluntario, y la otra palabra antropodón, que eran esclavos a la fuerza, aquellos que habían sido tomados como botín en conquistas y llevados cautivos y que estaban a la fuerza sirviendo a su dueño. Los doulos con D, no malentiendan, doulos con D, ¿ok? Eran esclavos voluntarios. Se gozaban, se alegraban de servir a su Señor. Disfrutaban esa relación con su dueño. En contraposición a los esclavos antropodón que estaban a la fuerza, sufrían cada día cuando se tenían que levantar temprano para llevar a cabo, para obedecer las órdenes de su dueño. Cuando tenían que quedarse tarde trabajando, andaban con una cara así como si de molestos.
Cuando hacía mucho calor, cuando tenían hambre, renegaban de todo porque eran esclavos antropodón, eran esclavos a la fuerza. Aquí en el reino, tú y yo somos esclavos voluntarios de nuestro Señor, gloria a Dios. Somos siervos voluntarios y lo que hacemos, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, no enseñoreándonos de otros, porque tú y yo no somos el Señor. Tú y yo no somos el rey del reino. El Señor de este reino es Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo dice ahí Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Verso 9, porque Cristo por esto murió. ¿Tú no muriste en la cruz? Yo no te veo clavado en la cruz. No me ves a mí derramando mi sangre por tus pecados. Quien murió en la cruz fue Cristo. No se nos olvide. Quien derramó su sangre inocente en la cruz fue Cristo, no fui yo. Verso 9 de Romanos 14. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Tú y yo no resucitamos. Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. No se nos olvide que este reino es propiedad de Dios. Y que el rey de este reino no soy yo ni eres tú, es Cristo Jesús nuestro Señor. A veces me sorprende escuchar a personas que exaltan personalidades religiosas y empiezan a promover, no, mira, vente acá a este grupo porque aquí está fulano de tal. ¿Alguien ha oído últimamente eso, verdad? Alguien que promueve así. No, es que aquí es una persona famosa. Predica y ya en un día ya tiene 100,000 vistas. Y 1,000,000 de seguidores y de esto. No, es autor de 100 libros. Llena los estadios. Y empiezan a promover personalidades, te voy a decir. Que todos los grupos religiosos que han exaltado a personalidades por su inteligencia, por su habilidad de oratoria, por lo que tú gustes y quieras, todos han acabado en fracaso. Porque cuando queremos sustituir tú y yo al Rey de reyes y Señor de señores y poner a un hombre o a una mujer, van a caer. Porque quien murió y resucitó y volvió a vivir fue Cristo Jesús. Y eso lo hizo para ser Señor. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos adelante en nuestro tema. Este reino, ¿de quién? De Dios. No fue un accidente, fue planeado. Efesios capítulo número 1, donde dice la palabra de Dios, bendito y Dios y Padre. Verso 3, Efesios 1, 3 en adelante. Bendito ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Puedes circular lugares celestiales. Y los lugares celestiales es el reino de Dios, es la iglesia. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Nos escogió desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. El reino, su iglesia estuvo en su mente. Entonces el reino de Dios no es un accidente, fue algo planeado, gloria a Dios. Pero aparte de eso, también el reino de Dios fue profetizado. En Daniel 2:44, anótenlo, dice, y en los días de estos reyes. Y les voy a encargar de tarea que lean todo el capítulo 2 de Daniel. Esa es su tarea para el próximo domingo. En el contexto, cuando dice, y en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes? En el contexto, los reyes de Roma. Amén. Circúlele ahí en su Biblia, en los días de estos reyes. Son los reyes de Roma. El Dios del cielo levantará un reino, amén, que no será jamás destruido, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, dice, pero el que permanecerá para siempre, gloria a Dios. Ahí está Daniel profetizando 600 años antes, aproximadamente. Y nos está dando la cronología, nos está dando el tiempo en que el plan eterno de Dios en establecer su reino iba a ser en los días de Roma. Y este reino, ¿verdad? Este reino dice, no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, no nos entristezcamos, ni nos confundamos cuando haya desafíos en el reino, en la iglesia. Hay cambios, sí, y va a seguir viendo cambios. Sí. Porque cuando estamos en el reino, no estamos donde queremos, sino donde Dios nos quiere tener. Yo serví aquí por 6 años. No lo tomen personal. Si Dios me ha querido llevar a predicarles a los más pobres en la montaña. No fue una idea que amanecí yo un día y al siguiente día ya lo dije, ya me voy. Es por años que eso ha estado en nuestros corazones. No lo tomen personal. El reino es de Dios. Y el reino de Dios es universal. Amén. Nos toca estar ahora aquí, ¿cómo se le llama cuando a los soldados los asignan a un lugar? Hay una palabra de la milicia, el cuartel, bueno, los asignan, hay una palabra de asignan, estoy asignado aquí. Sí, amén. Sí, amén, gloria a Dios. Pero el reino de Dios es universal. Amén. Y de pronto Dios me manda a estar en un lugar
totalmente diferente. Estamos en el reino de Dios. No lo tomen personal, ni se sientan lastimados, ni me traten mal. Porque aunque parece que soy distraído, ¿verdad? Y que me dicen algunos por aquí y otros por allá y otros con el body language, así como que si ya apestas aquí. No me traten así. Yo los quiero a todos, amén. Con todo el corazón, amén. Pero en este periodo de transición, pues me van a ver. Pero no es para maldición, me van a ver para bendición. Entonces vienen cambios, vienen desafíos. No te asustes. Porque está profetizado que este reino que se habría de establecer en los días de los reyes romanos, dice, consumirá y desmenuzará todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. Lo mismo dijo Jesús en Mateo 16, 18, le dijo a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi reino, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Este reino fue profetizado. Ya nos dice Daniel en los días de los reyes romanos y las características indestructibles de este reino y lo eterno de este reino, dice, permanecerá para siempre. Ok, vamos a Isaías ahora. Yo les digo, tomen notas. Amén, porque después, Isaías capítulo número 2, todo esto nos sirve. Amén, nos ayuda. Isaías capítulo 2 del 1 al 4 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Amén. Y esa expresión, lo postrero de los tiempos, circúlala en tu Biblia, mi amor. Amén. Circúlala. En lo postrero de los tiempos. Lo postrero de los tiempos, mis hermanos, no es otra cosa más que la última dispensación de la historia del ser humano. De Cristo hacia adelante, porque bíblicamente hablando hubo 3 dispensaciones. La edad patriarcal, cuando Dios habló a través de los patriarcas. La edad mosaica, cuando Dios habló a través de Moisés, y ahora la edad cristiana, cuando Dios se ha comunicado con la raza humana a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo número 1, del verso 1 al 4, donde dice la palabra de Dios que Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿sí es Hebreos 1? Sí. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1 y siguientes. Sí, Dios habiendo hablado muchas veces. Habló a través de los patriarcas, habló a través de Moisés, habló a través de los profetas, habló a través de los animales. Sí. Habló a través de sueños, habló a través de visiones. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por medio de su Hijo. Entonces el canal principal de comunicación de Dios hacia la raza humana en esta dispensación, en los postreros de los tiempos, es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Y tú y yo conocemos a Cristo Jesús a través de la palabra.
Gloria a Dios. No, amén. Es Cristo Jesús. Es el medio de comunicación que Él está usando en esta dispensación. Pero dice ahí, y acontecerá, Isaías 2, 1 y 2, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a Él todas las naciones. Este reino de Dios es un reino universal, mis hermanos. Porque ante los ojos de Dios no hay una raza única. En el Antiguo Testamento sí, Dios escogió a los judíos. Y digo yo, ¿y por qué no escogió a mis indios de donde yo vengo? Mis indios aztecas, mis indios mayas, olmecas. Y de Puerto Rico dirá nuestro hermano Figueroa, ¿y por qué no escogió a los indios boricuas? Imagínense el honor que hubiera sido que Dios hubiera escogido a los mayas, a los olmecas. ¡Wow! O a los indios incas del Perú. O a los indios en Colombia. Chipchas. Ay, qué privilegio hubiera sido, ¿verdad? Que Dios hubiera escogido a los chipchas. Amén. Pero no, Dios en su soberanía, como el reino es de Dios. Y Él desarrolló todo el plan desde la eternidad, y en tiempos de Abraham escogió a los judíos. Y les dio una ley exclusiva a los judíos. ¿Sí? En esa ley no teníamos parte tú y yo. Porque esa ley fue exclusiva con el pueblo judío. Amén. Nada más. Pero el plan de Dios era desarrollar su plan de esa manera. Y le dio la promesa a Abraham, Génesis 12, versos 1 y 2 y 3. Cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces en el plan de Dios era que su reino, que su Hijo Jesús iba a venir a establecer, era ahora un reino de características universales, porque para Dios no hay acepción de personas. Porque ahora en este reino no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Por eso dice el pasaje, regresemos ahí por favor, Isaías 2. Del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Jerusalén, desde Sión saldrá la ley. ¿Y de dónde? Dejé la palabra de Dios. Ya Daniel nos dijo que ese reino se iba a establecer en los días de los reyes romanos. Y ahora Isaías Daniel nos habla de la cronología en los días de los reyes romanos. Nos habla de las características de ese reino, que iba a ser un reino indestructible y que iba a ser un reino eterno. Ahora Isaías agrega y es más específico y nos dice que iba a ser en Jerusalén, de Jerusalén saldrá la palabra de Sión, de la palabra de Jehová, dice ahí, ¿verdad? Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, más específico. Y otro pasaje tan hermoso, Jeremías 31, 32 en adelante. Abran sus Biblias, hoy estamos abriendo nuestras Biblias.
Amén. Y hagan notas. Amén. Dice Isaías 31 en adelante. He aquí. Jeremías 31 en adelante. Jeremías 31. Dice, he aquí que vienen días, son 700 años antes que se está profetizando el reino de Dios. Vienen días, dice Jehová, en los cuales, pasemos a Jeremías, Rafaelita, Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ellos qué? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es mi pacto, verso 23, que haré con la casa de Israel. Circule casa de Israel. Ya no el Israel carnal, sino el Israel espiritual. Romanos capítulo 9. Dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel, circule casa de Israel. No ya el Israel carnal, descendientes étnicamente hablando de Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora el Israel espiritual, y el Israel espiritual es su iglesia. Los redimidos de todas las naciones que son parte del reino de Dios. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. En una tabla de piedra. Así dice. Daré mi ley en unos pergaminos. Así dice. Daré mi ley en un libro. No, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Y en estos pasajes proféticos, Dios continúa revelando más detalles de las características de este reino que es de Dios y de cuál por su gracia tú y yo ahora somos parte de este reino. Gloria a su nombre. Amén. Jeremías va más allá y nos da más detalle y nos dice, va a haber una ley. Sí, porque para que exista un reino, este reino es real. 4 cosas que se necesitan para que un reino exista. Que ese punto viene siendo el punto número 4 en nuestro estudio. ¿Podemos ir hasta allá, Rafaela? Yo creo que sí. Amén. Punto 4. Este reino es real. 4 elementos para que exista un reino. Tiene que haber un rey, un señor. Si no hay un rey, un señor, no puede existir un reino. Y este reino es real porque tiene un rey. Apocalipsis 19, 16, el rey de reyes y señor de señores, no soy yo. No nos equivoquemos. No es el líder de la iglesia. No eres tú. El rey de reyes, el señor de señores, el que ordena, el que manda, el que dirige la iglesia, no soy yo, no eres tú, es Cristo Jesús. Apocalipsis 19, 16.
¿Lo ponemos? Amén. Pero no solamente tiene rey y señor. Este reino que es de Dios, que es real, también tiene un territorio. Porque para que exista un reino, tiene que haber un territorio. Amén. Y este territorio, amén, no es un territorio físico, porque a veces creemos que cuando hablamos del reino, hablamos de un reino terrenal. No nos equivoquemos. La Biblia habla de un reino, pero no un reino terrenal. Es un reino espiritual, donde hay un rey y donde hay también un territorio. Y ese territorio en este reino es el corazón de cada uno de nosotros. Es nuestra mente. Lo dijo Jeremías: escribiré mi ley en su mente y las registraré en sus corazones. En este reino espiritual el rey es Cristo y el territorio que él gobierna es nuestro corazón, es nuestra voluntad, porque tú y yo no hacemos lo que se nos da la gana en el reino. Hacemos lo que Dios nos ordena y nos vamos derechitos con su ley, que es su palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Muy bien, pero el tercer su punto de este, que es lo que estamos hablando, la realidad de este reino, no solamente tiene un rey, tiene un territorio. Territorio, Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, es el corazón. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27, este territorio es el corazón. Es nuestra mente. Por eso nuestra adoración es en espíritu y es en verdad. Y cantamos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque este es nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente, donde Él gobierna. Por eso no hacemos lo que queremos, ni vivimos como queremos vivir, ni decimos lo que se nos antoja decir en el reino. En el reino hay respeto. Porque es lo que la ley nos indica, que nos conduzcamos con respeto. Y si tienes algo contra tu hermano, ¿qué decirle? En el reino no andamos gritando a la hora de la salida. Si tienes algo con tu hermano, tú vas a él personalmente y cierras la puerta. Porque este reino no es tuyo, es el reino de Dios. Y en este reino no está permitido el chisme. Ay, tan bonito que iba pastor con todas las citas. ¿Por qué se fue para allá? En este reino que es de Dios no existe el chisme ni la levantada de teléfono y empezar a llenar la mente de basura de la gente. Así que si alguien te llama: oiga, hermanita, ¿qué crees? Pues ya llegó otra vez el pastor, ¿tú qué piensas? Ay, perdón. ¿Qué piensas? Tú dile: hermanita, en este reino de Dios, donde nosotros somos parte por su gracia, no hay lugar para el chisme. No hay lugar para el chisme. No hay lugar para la murmuración. No hay lugar para andar criticando y juzgándonos unos a otros. No hay lugar para enseñorearnos de otros. Porque tú y yo no somos el Señor. Tú no eres la señora del reino. El Señor es Cristo. Amén, gracias, gracias. Y todo eso que estoy diciendo así de paréntesis
Ese es Romanos 14 y 15. En este reino hay un amor genuino de unos para con otros, no hay un amor selectivo. Porque es lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere. Porque el verdadero mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Marcos capítulo 12, verso 34. Aquel escriba estuvo totalmente de acuerdo con Jesús cuando Jesús le dijo: el verdadero mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel escriba estuvo de acuerdo. Sí, Jesús, sí, Señor, tú tienes la razón. Y vean lo que Jesús le dijo. Viendo Jesús lo que había respondido, o que había respondido sabiamente, aquel escriba le dijo: no estás lejos. ¿De qué? Del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera en el reino? Romanos 14, 17. Este reino es gozo. Este reino es paz. Por eso dice la Biblia: buscad la santidad, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este reino es gozo, es paz, es justicia. Jamás debemos pisotear a nadie por ninguna circunstancia, porque eso no podemos hacerlo en el reino de Dios. Y si tienes algo contra tu hermano, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si alguien te ha ofendido, perdona, pero perdona con todo el corazón. Porque si no perdonamos nosotros, cada uno de nosotros, a nuestros hermanos las ofensas, no podemos entrar en el reino de Dios. No nos confundamos. Pero no solamente perdona de todo corazón. Si ya pediste perdón, ya no sigas haciendo lo mismo. Porque el reino de los cielos es gozo, es paz, es justicia de Dios. Es lo que Dios espera de su reino. Bueno, sigamos adelante. Es real este reino, porque tiene súbditos, tiene siervos, ya lo hablé. Romanos capítulo 6, verso 16 al 22. Tiene siervos. Vamos ahí, ya estoy por terminar, que al cabo le seguimos, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. No hay así como que si ya tengo que terminarlo, porque si no, déjame, no pasa nada. Nos gozamos en el Señor. Romanos capítulo 6. Amén. Romanos 6, 16 al 22. Vean ustedes, hermano. Otra tarea. Lea Romanos, todo el capítulo 6 de Romanos. Léanlo. Amén. Nos va a ayudar. Del 16 al 22 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. En otras palabras, que
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, esa era nuestra realidad, porque antes de venir a ser parte del reino, ¿de quién? Éramos nosotros siervos, éramos súbditos, éramos esclavos, éramos antropodón, nos tenían sujetados a las cadenas de la esclavitud, pero en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Y no hacías lo que tú querías, hacías lo que Satanás te ordenaba que hicieras. Y acuérdate por un momento, qué cosas no hicimos cuando vivimos en el reino, no de Dios, en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Porque a veces se nos sube mucho, ¿verdad? Es que aquel hermano, fíjate que hizo esto, ¿y a ti qué te importa? Ay, es que aquella hermana hace esto, ¿y a ti qué te importa? ¿Eres tú el rey del reino para andar diciendo quién hace y quién no hace? Es que aquel hermano esto y aquel hermano lo otro. Y ese es el contexto de Romanos 14 y 15. Ya cuando lleguemos ahí, ya van a ir adelantados. No hacíamos lo que queríamos. Ahora a veces yo me pregunto, si ya estamos en el reino y Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? Y a veces vemos ciertas actitudes, yo me pregunto, pues ¿cómo éramos? Si todavía aquí, ya que el Señor está trabajando, todavía a veces actuamos equivocadamente, pues ¿cómo seríamos cuando estábamos en el mundo? Si aquí todavía gritamos y hacemos cosas así, cosas raras, que dices tú, ¿qué? Porque hay una camarita por aquí. Que yo puedo entrar y ver what's going on here, aunque no esté. Digo yo, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y no te estoy diciendo, es real. Digo yo, pero ¿qué están diciendo? Y no porque sea espía, pero porque así lo hicieron esto. Así está programado, le apagas allá, pero sigue. Digo yo, ¿qué está pasando? Bueno, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, ¿qué hacíamos? ¿Y ahora qué hacemos? Yo ahora me pregunto, pues, ¿cómo seríamos? En el reino de Dios, ¿por qué llegué hasta allá? Porque antes estábamos en el reino de las tinieblas. Pero gloria a Dios, verso 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Aquella forma de doctrina, circúlalo. Aquella forma de doctrina, circúlalo, es el evangelio de Cristo Jesús. A la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora tú y yo somos dulos con D, no se confundan, dulos con D. Porque hace mucho tiempo que fui a El Salvador, allá por el año 88, hace muchísimos años, me pusieron a predicar 15 días, pero predicaba 3 veces cada día. Ya al día 10 ya andaba yo así, pupusas y pupusas, porque me quedé en San Salvador, en la casa de una hermana que tenía un negocio de pupusas en el mercado de San Salvador. Así que fue de pupusas y pupusas y pupusas y pupusas y pupusas y pupusas, que yo al día 10 ya dije, Señor, ya. En una de esas noches, hablando de dulos y antropodón, se acabó y me dijo un ancianito, me dijo, oiga, pastor, nomás le quería decir una cosa,
¿por qué dijo esa palabra tan fea desde el púlpito? Dije yo, ¿qué? ¿Cuál? Pues me dice, dulos, pero con la otra letra. Dije, no, es dulos. Dulos, le dije, ¿verdad? Pero, bueno, un dulos es un esclavo voluntario. Y ahora nosotros voluntariamente hemos venido a ser siervos, dulos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, porque en ese reino andábamos. No te confundas y no se te olvide. Dice, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca del reino de Dios, acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Ves qué bendiciones hay en el reino? Pasamos de ser esclavos de la inmundicia a ser esclavos de nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y termino, pero vamos a continuar. Así que ya grupo de tecnología, hermana Rafaela, ya tienen los puntos de la próxima semana. Amén. Colosenses 1:13. Gloria a Dios que ahora somos parte del reino de Dios. Y que ahora somos siervos de nuestro Señor y no siervos de Satanás. Dice, el cual, circule el cual, está hablando de nuestro Señor, de nuestro Papá Dios. Nos ha librado del poder del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de ¿quién? Oh, nos ha trasladado, o sea que el reino ya está aquí y de eso vamos a hablar la próxima semana. Amén. Amén. Ya hemos sido trasladados al reino. Colosenses escribió en el año 63. Y en el año 63 Pablo está diciendo que ya hemos sido trasladados al reino. ¿De quién? De su amado Hijo. Y el reino es su iglesia. Y el propietario es Cristo. No es nadie más. El reino de Dios. Pero el reino de Dios, regresamos a 14:17 de Romanos, no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a estar de pie, vamos a cantar. Y si hay alguien, y lo quiero aclarar, que no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y que ya lo estás pensando, si tú no lo has hecho, la invitación es para ti, porque a veces se me han ofendido hermanos y hermanas. Es que yo ya lo hice y es que no, si ya lo hiciste no tiene, no. Estoy invitando a los que no han dado ese paso, que no han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, y que quieras hacerlo en esta mañana. Ven, ¿qué tengo que hacer? Romanos 6, del 1 al 7. Tienes que morir
con Cristo. Tienes que ser sepultado con Cristo. Tienes que ser crucificado con Cristo. Tienes que resucitar con Cristo. Tienes que morir. Romanos 6, 7, verso 7, para que puedas tener la bendición de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Verso 7. Y justificados del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados. ¿Quieres ser trasladado? Ven mientras cantamos.